Aleluya, Padre, gracias, mi Rey. Muy buenos días, mis hermanos. Dios me los bendiga bastante en esta hermosa mañana. Oigan, yo estoy emocionadísimo porque, miren, es Navidad 2023 y estamos aquí, y no es que soy pesimista, pero quién sabe si el año que viene estamos a estar aquí. No sabemos. Por eso aprovechamos el momento de darle gloria a Dios. Y miren, háganme el favor de abrir su Biblia. Van a ir al libro de Isaías, del profeta Isaías, y van a ir al capítulo 9, versículo 2, continuando con esta serie de sermones que van a finalizar en el último domingo del año. Estoy hablando, bueno, ahorita vamos a oír, hoy toca oír sobre el Dios fuerte, pero vamos a comenzar a leer ahí. Dice la palabra, dice 9:2, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé de los ejércitos hará esto. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. La semana pasada prediqué sobre admirable y consejero. Lo admirable, lo maravilloso que es Jesús, y el consejero que no es como los consejeros de este mundo que te dan a medias el consejo, pero en realidad el Creador es el que nos da el buen consejo, el consejero, el sabio, el que lo sabe todo. Y hoy voy a predicar sobre el Dios fuerte. Y fíjense que estos títulos se le dieron a Jesús. Se le dieron a Jesús estos títulos. Isaías, una recordadita, Isaías, que cuando dice estas palabras, fueron como 700 años antes de Cristo. Y el pueblo vivía en completa oscuridad. Habían caído en pecado. Adoraban otros dioses. Las mujeres olvidaban su costumbre. Abandonaban la familia, se entregaban a los placeres. Sus sacerdotes se tiraron al vino, a una vida fácil. El castigo venía, ya era inminente. Isaías lo profetiza de que venía un ejército fuerte y los iba a destrozar. Violaría a sus mujeres, estrellaría a sus niños contra el suelo, los mataría y a los pocos se los llevarían cautivos. A los que quedaban. Y Isaías le toca vivir en aquel mundo, en aquel tiempo. Y miren, estamos hablando del pueblo de Dios. Que muchas de las veces muchos se portan peor que los del pueblo de Dios, se portan a veces peor que los del mundo. Pero así estaba en aquel tiempo. Entonces, Isaías profetiza que viene este ejército fuerte,
los va a destrozar, pero también les predica, les profetiza sobre la restauración. Ya que Dios es un Dios de amor, es fiel. Claro, nadie le roba su gloria. Y el que castiga, castiga. Pero al final era su pueblo y muchos de ellos serían restaurados. Y es lo que dice aquí, que vendría en un tiempo, aparecería esta luz. Cuando estaba en su cenit, podemos decir, la oscuridad en este mundo, iba a llegar Jesús, que se le llama Jesús el Mesías, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Y a qué venía Emmanuel? ¿A qué venía Jesús? Pues miren, era el nacimiento de Jesús, Dios encarnado. Y viene, en aquel tiempo, vino a los 700 años después de que profetiza Isaías. Entonces, yo me pongo a pensar, porque el pueblo necesitaba una ayuda inmediata. Y me pongo a pensar, 700 años todavía esperar el pueblo para que llegara el Mesías. Como que Dios no va deprisa. Al final Él lo diseñó todo, lo planificó como buen arquitecto. Lo diseñó, lo planificó todo, y Él tiene su tiempo para llevar a cabo las cosas. Él no lleva prisa, Él lo tiene todo. No es como nosotros, que andamos a la carrera, queremos todo rápido. Y no así Dios. Dios ya lo tiene todo, lo tiene todo. Y venía a este mundo el Dios fuerte, el Dios poderoso. De hecho, fuerte en el hebreo quiere decir Gibor. Está hablando de que Jesús es el guerrero, es el titán, el verdadero titán. Una versión le llaman, se levantará un bravo. El poderoso, el fuerte. Ese es el Señor Jesús, mis hermanos, del cual les hablo hoy en este día. Jesús, que nace en un pesebre. Oigan, estamos en tiempo de Navidad. Aunque nadie sabe exactamente la fecha. Pero eso a mí me interesa poco. La fecha. Sino el hecho de que vino Jesús al mundo. Vino. Y estando en completa oscuridad en aquel tiempo. De vuelta, el pueblo de Dios estaba de vuelta bajo el dominio romano. En aquel tiempo bajo los sirios. Ahora bajo el poder de Roma. Como que no se quitaban el dominio de otros sobre ellos. En eso viene Jesús, viene el fuerte. Y dice la palabra que iba a quebrar, ¿verdad? Toda oposición. Ya que venía Jesús, venía al mundo para redimir al hombre. El pecado estaba a la vista, pero el Señor estaba dispuesto a perdonar a todos aquellos que lo recibieran. Y se anunció el Evangelio en aquel entonces. Muchos esperaban que era un Dios poderoso, el Mesías, que era uno que iba a liberarlos con poder, con armas, con fuerza. Y no era así. No era así. Navidad, mis hermanos, me pongo a ver que hoy queremos toda la comodidad, vestirnos lo mejor que podemos, o estar en un lugar calientito, cómodo, y más si te recargas más bien.
con grandes comidas, con muchos regalos. Pero en realidad no es el sentido de la Navidad. En realidad el nacimiento de Cristo comenzó de una manera muy diferente. Muchos dicen que era un establo, otros dicen que era una como tipo cueva. Lo cierto es que no había lugar donde naciera el Salvador del mundo. Estaban calientitos, pues yo creo que tenían alguna lumbre. Prendieron lumbre, pero estaban entre los animalitos, entre los animales. Ese es el nacimiento del fuerte, que no tiene que demostrarle cuando él no quiere la fuerza a la humanidad, porque él lo es. Él es el fuerte. Y me pongo a mirar con todo lo que hay hoy, en donde la gente solamente se desvive con lo material, con el consumismo. Se desvive y se desvive y se desvive. Otros como que han perdido el sentido de lo que es Navidad. Y hablo de mucho cristiano que ha perdido el sentido. Y yo me pongo a mirar que cuando hay un agradecimiento en el corazón del hombre, va a alabar a Dios, le va a festejar todo el año. Pero las fechas también son importantes. Por mi parte, desde que Dios tocó mi vida, me ha gustado ser muy significativo en las fechas. Y yo le hallo mucho valor. Yo creo que en el corazón de aquel que no tenía nada y que Dios le tocó su vida, que lo levantó del zoquete, de entre los muertos, por decirlo así, tiene que haber un agradecimiento pleno. Pleno. Y jamás se va a olvidar. Es un Dios fuerte, mis hermanos, un Dios poderoso. Vino al mundo aquella luz. Era el Dios fuerte, el que todo lo puede, el creador. Dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, que por él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que existe, todo lo creado, dice, por él fueron hechos. ¿Por quién? Por Jesús. A quien se le dio todo poder, dijo, se me ha dado todo poder, dijo Jesús. En el cielo y en la tierra se me dio el poder, dijo Jesús. Entonces, ¿quién es el fuerte? Jesús. No hay nadie en intermedio, no lo hay. Los han engañado por tiempo. Los han engañado por tiempo. Por tiempo. Porque solamente hay un mediador, solamente, y es Cristo Jesús con el Padre. Y eso lo hemos experimentado. Y es el Dios fuerte. Es el Dios fuerte que llamó a Josué a tomar el liderazgo cuando una vez que muere Moisés. Y le dijo a Josué, cuando iba a emprender la tarea grande de ir hacia Tierra Santa, a la tierra prometida, y estaban de por medio naciones bélicas, valientes, hasta gigantes había. Dijo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Pónganse en su memoria. No voy a decir ponerlos que repitan como muchos lo hacen. A mí no me gusta. Esfuérzate y sé valiente. Dice, así como estuve con mi siervo Moisés, así yo voy a estar contigo. Es el Dios fuerte, el poderoso. Es el mismo que levantó a Pablo. Aquel hombre que pasó por hambres, torturas, apedramientos, cárceles, latigazos. ¿Cuántos? Dice él. Y hasta gustó la muerte, ejecutado, degollado. Pero fíjense que Pablo dijo, todo, en Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo.
No hay nada de duda en él. ¿Y por qué no hay duda? Porque Pablo estaba muerto. Pablo volvió a la vida. Y por eso, mis hermanos, tenemos a un Dios poderoso, a un Dios fuerte, que no me interesa por lo que estés pasando, o el que me está escuchando, porque estés pasando por prueba, por muy grande que sea, por enfermedad, por necesidad, por lo que estés pasando, hay un Dios fuerte y poderoso, Jesús, a quien todo poder le fue dado. Señor poderoso, el Señor que levantó al cojo, al que le dio vista al ciego, al que perdonó a la prostituta, al que reprendió a los demonios y reprendió a fariseos, saduceos y a todos aquellos que, según entre comillas, llevaban muy a pecho la ley. Ese Señor, el fuerte, te puede bendecir y te puede ayudar. Si tú le reconoces como Señor, como tu Salvador. Y más allá, si ya lo estás siguiendo, si te pones ante Él y le rindes todo. Le rindes el pecado, le rindes la enfermedad, le rindes la incertidumbre, la falta de creerle. Si tú te rindes a Él, Dios, Jesús, está dispuesto a ayudar y bendecir tu vida. Amén. Él te va a bendecir como bendijo a Josué. ¿Será cierto? Sí, sí. Y me bendecirá como a Pablo, que pueda decir yo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, te va a bendecir. Dios no es como tú. Indeciso, débil, falto de seguridad, inconstante. No, el Señor quiere bendecir. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice Santiago? El que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la va a dar sin echarle en cara. Miren, yo creo, mis hermanos, que estamos en un tiempo tan oscuro, a la vez también el mundo tiene muchas caras. Tenemos la cara del sufrimiento, tenemos la cara de las guerras. Miren cómo está ahorita en el Medio Oriente, miren cómo está en Israel, miren todo lo que ha pasado. Todas estas cosas horrorosas que han pasado y que están pasando. Y no va a terminar, no va a terminar. Hasta que un día el Señor diga, basta, hasta que el Señor venga. Y eso ya está planificado también. Yo me pongo a ver las demás naciones bélicas que están esperando cualquier oportunidad para lanzarse y para apoderarse, para destruir. Estoy viviendo y viendo el consumismo en esta nación, donde la gente se desvive por lo material. ¿Cuánta gente va a celebra en estos días? Con toda clase de cosas, vicios, placeres, y se olvidan de la venida de Cristo, se olvidan. Pero yo creo que así estábamos muchos. Así estábamos muchos. Y yo creo que es bueno porque yo estoy sumamente agradecido con mi Dios. Yo he dicho y lo sigo recalcando que desde que Dios tocó mi vida, yo vivo una bonanza espiritual. Y estoy hablando hace casi 48 años. Y digo yo, bueno es Dios, es un Dios fuerte. ¿Cuántos hombres no quieren salir de los vicios? ¿Cuánta gente no quiere salir de los pecados?
de la incertidumbre, del miedo. ¿Cuánta gente no quiere salir de ahí? Y no puede. No busca a Jesús, no busca al Dios fuerte. Y muchos terminan dándose un balazo, tomando veneno y se escapan, pensando que ahí terminó su jornada en esta tierra. Y no es así. No es así, sabemos de que no. Me pongo a ver todo lo que pasa, pero me pongo a ver mi vida y yo digo, Dios ha sido muy bueno conmigo. Me dio todo. Me dio realidad. Y yo me pongo a ver y digo, porque yo estoy sumamente agradecido. Sumamente agradecido. Y yo lo que celebro es la venida de Cristo, mis hermanos. Yo celebro el nacimiento de mi Cristo, de mi Señor, del fuerte. Aquel que se dio por mí. Y por eso para mí estos tiempos de Navidad, y digo, miro las lucecitas. No que esto me ayude espiritualmente. Contribuye a sentirme bien al mirar las luces y de acordarme que todas las luces estas me recuerdan a Cristo. Pero puedo prescindir de ellas, por supuesto. Pero me gustan las luces. Pero ojo, no adoro ninguna de estas cosas. ¡Ninguna! Tampoco me molestan, porque sé con qué fin están aquí. Como la luz que está aquí prendida. La necesitamos, ¿verdad? Entonces yo soy un hombre que estoy sumamente agradecido porque para estas fechas, antes de venir al camino, yo vivía sumido en los vicios. Sumido y muy jovencito, pero era un joven muy corrido, decía mi padre, muy aplaudido. Había caminado muy rápido desde pequeño en los vicios. Y yo me acuerdo en las Navidades, era cuando más nos tirábamos al vicio. Era cuando más buscábamos. Es cuando la oscuridad se cernía más sobre nosotros. Y yo me acuerdo de todo aquello. Entonces yo no veo días normales en aquel tiempo, ni años normales. Siendo infeliz y haciendo infeliz a mi madre, a mi familia. Y me pongo a ver todo aquello y me da asco de aquella vida. Me río porque en estas fechas me acuerdo que yo corría en las noches a veces desesperado, bien ahogado en el vicio. Y ya no me importaba nada, no tenía miedo de nada. Andaba en los peores barrios de Monterrey, México. En los peores barrios. Y yo solo. Y de vago en México, en varios estados. Y me pongo a ver todo aquello de cómo el hombre perdió su niñez. Cómo la perdió, cómo el diablo vino y hizo un buen trabajo. Y quería terminar con mi vida. Quería terminarla. Tenemos a un Dios fuerte, mis hermanos, que Él cambia a las personas. Al final me vine para acá, y no por el dinero, sino por desaparecer de por allá. Y aquí seguí en las mismas. No había escape. Hasta que brilló la luz en mi corazón. Brilló la luz. Y yo me abrí y dije, necesito, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito. Ya no hay nada ni nadie que me pueda ayudar. Y créanlo, yo ya no le pedía nada a Dios. Ni mujer, esposa, no le pedía nada de eso. Nada. Yo lo que quería era la paz en mi corazón. Y llegó. Llegó la paz y no se ha ido porque
Isaías profetizó hace 2700 años que venía Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y él vino a redimir al hombre de su antigua manera de vivir. Vino a redimir del pecado, vino a darle una nueva vida. Él tiene el poder como Dios fuerte de bendecirte, de levantarte, de cambiarte, de establecerte y de que estés firme. Es el Dios que yo conozco. Yo no conozco otro Dios. Yo no conozco otro Dios. Yo fui tocado en el camino de Dios por lo carismático. Fui tocado. No estuve tanto en lo tradicional. Lo había olvidado desde que estaba pequeño. Cuando Dios toca mi vida, me agarra, me toca mi vida. Y comienza la bonanza espiritual. Y desde entonces sigo al Dios fuerte. Al Dios fuerte. Yo no conozco a un Dios débil. Yo no conozco a un Señor que no vele por mí. Yo miro a un Señor que me lleva adelante, lleva a los míos, los lleva a cada uno de ustedes, los lleva al que ha nacido de nuevo, los lleva y los va a llevar hasta el final. Yo conozco a este Señor. Entonces, yo, mis hermanos, yo estoy súper agradecido y celebro la venida del Señor, el fuerte, el poderoso. Pensarán que no es fuerte porque no cuida al pueblo de Israel. Sí, sí lo cuida. Él permite muchas cosas en la vida de los hombres, aún de los hijos. Pero créanme que la prueba lo hace a uno más fuerte. Más fuerte. Yo estoy contentísimo. Pecaría de tener una cara triste. Pecaría. Si en el mundo le mostraba mi rostro a la gente como un tipo alegre, imagínense siguiendo a Dios. La sonrisa la tengo que tener. Y no forzada, porque tengo a un Dios fuerte que pagó por mí, me rescató, me levantó. Y que puedo decir con toda confianza que me dice el Señor: esfuérzate, Francisco, y sé valiente. Voy contigo. Y seguro también, mis hermanos, tengo la seguridad que no importa lo que tenga que pasar aquí. No importa. Una vez que tienes a Cristo, lo tienes todo. Lo tienes todo. Y estoy seguro que nada me puede separar del amor de Cristo, porque no me he separado en sus 48 años. Ha venido el problema, ha venido el pecado, he vencido, ha venido la enfermedad, la he golpeado, la he vencido en el nombre de Cristo. Y no le tengo miedo a nada, a ninguna responsabilidad, ni tengo nada contra nadie. Porque Dios es un Dios poderoso, es un Dios fuerte. Y estoy seguro, y quisiera que cada uno estuviera seguro de poder decir las palabras que dijo Pablo. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo. Cuando no puedes decirlo, estás en serios problemas. Estás en serios problemas. Porque si ya Dios tomó tu vida, tú debes de ser otra. No hay en intermedios. O eres o no eres. Porque la esperanza vino al mundo. Estábamos caídos, pero el Señor fuerte nos levantó. Y nos devolvió la dignidad que se había llevado el otro, el enemigo. Nos levantó. Y por eso somos libres. Porque un Dios fuerte nos liberó. El fuerte Jesús, al quien Dios le dio todo poder. Navidad quiere decir nacimiento. Y acuérdense cómo nació Cristo. En una cuevita, en un establo,
con frío, sí, con frío, con penalidades, sí, nada de comodidad. Miren el nacimentito según ahí. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo empezó a hacer? Fue Francisco de Asís, por allá de Italia. Este laico. Y lo quiso hacer acordándose de Cristo Jesús, de su nacimiento. Y lo hizo con animalitos de veras. Y lo hizo en una cueva. Y lo hizo en tiempo de frío. Sin zapatos, usaban huaraches. Sin comodidad. Acordándose de su Señor, de su Cristo. Es lo que celebramos, la venida de Cristo. Celebramos la venida de Cristo. Y la vamos a seguir celebrando. ¿Y cuándo? Todo el año, mis hermanos, todo el año. Pero hagamos reflexión en estos momentos y miremos la realidad de que vino Cristo y dónde estamos nosotros. Y si estamos en el camino correcto, si estamos bien, ¡bravo! Porque tenemos a un Dios fuerte que hizo su trabajo. Mis hermanos, que mi Dios me los bendiga en esta hermosa mañana. Y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.